Muchas gracias, presidenta. Cuando la senadora Diva Damira Gastelum, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, nos propuso a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Relaciones Exteriores de organismos internacionales que preside la senadora Laura Rojas, no dudamos en acompañarla en la convocatoria de este conversatorio, sin lugar a dudas. Y además, no solamente porque coincidimos, sino porque además hemos sido cómplices, aliadas, junto con otras colegas, con otras senadoras, para insistirle, desde que llegamos a esta legislatura, al titular, respetuosamente, a través de un exhorto, al titular del Poder Ejecutivo Federal, que nos mande el convenio 189 para que el Senado de la República lo apruebe, ¿no? Desde que llegamos, desde los primeros días de la legislatura, esto ya tiene más de un año, hemos insistido, no solamente también los que mencionaba Ana Huesmes, que incluye el 138, el 183, 156 y por supuesto también el protocolo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del tercer protocolo de la Convención sobre Derechos de la Niñez. Todos estos que tienen detrás toda una determinación del Estado, no solamente de los gobiernos, sino del Estado, a cambios sustantivos que tenemos que emprender en nuestra sociedad, porque efectivamente en el tema de trabajadoras y trabajadores del hogar existe una gran discriminación, pero no solamente, una gran desigualdad social, pero no solamente, existe una gran marginalidad y exclusión social, pero no solamente, existen malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes. Existe, sin lugar a dudas, trata de personas como es la servidumbre humana. O sea, estamos hablando de delitos, no solamente de no reconocer los derechos laborales, no solamente de no reconocer el derecho a la seguridad social, no solamente el derecho a tener un salario digno y decente, no solamente a estar en espacios dignos y ser tratadas correctamente como personas que son, también existen delitos graves como la trata de personas. No nos equivoquemos, no estamos hablando de cualquier tema, y de eso estamos conscientes, quienes estamos aquí en el Senado de la República. Sabemos las consecuencias, no solamente, por cierto, como establece en su preocupación la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que desde agosto del año pasado tienen un dictamen sobre la pertinencia de aprobar el 189, cuyo dictamen fue elaborado después de consultar a las organizaciones, que muchas de ellas están aquí, ustedes, sociales, y también otros ámbitos de gobierno. O sea, ese dictamen, por cierto, nos dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya tomará la palabra el funcionario que está aquí representando a esa secretaría, nos mencionan que están revisando ese dictamen. Sabemos que hay una discusión en el Instituto Mexicano del Seguro Social para ponderar la magnitud de la consecuencia de reconocer los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del hogar. Pero esa es solamente una parte del problema que se tiene que resolver. Una parte solamente. Porque efectivamente estamos, permítanme decirlo, no es la primera vez que lo digo, estamos también ante un asunto de doble moral. De doble moral. De tal forma que cuando yo menciono que la aprobación emblemática del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo nos va a obligar a una respuesta del Estado mexicano, incluida la sociedad ahí también, no solamente a las autoridades gubernamentales, sino a que haya condiciones vinculantes, si me permiten decirlo de alguna manera, es decir, obligadas, para que los gobiernos emprendan acciones concretas
para que la sociedad cambie en su forma de tratar a quienes trabajan en los hogares, en nuestros hogares. La enorme discriminación de la que hablaba Ricardo Bucio, que tiene páginas y páginas de estudios diagnósticos, de estudios diagnósticos de la discriminación, son el preámbulo del problema que tenemos que resolver en el país. Y no es suficiente cambiar la Ley Federal del Trabajo, efectivamente, Inés, no solamente. Aquí los 4 comentarios de vivencia, como decía Diva, que fueron presentados por nuestra compañera Marcelina Bautista, que tiene muchísimos años picando piedra para consolidar su organización, para tener un empoderamiento dentro de las organizaciones, de trabajar en todos los ámbitos para que ciertamente como representante de muchos de ustedes tengan una voz preponderante y nos mueva a quienes estamos en los ámbitos de poder a que efectivamente cumplamos con nuestra obligación. Nosotras estamos preparadas para efectivamente emprender reformas a las leyes, estamos preparadas seguramente también para incidir a que la Cámara de Diputados tome las previsiones que tengan que tomarse, pero sobre todo a que quienes contratan los servicios laborales de las trabajadoras domésticas, que son inmensamente mayoría mujeres y trabajadores domésticos, ciertamente enfrenten la erradicación de muchas formas de actuar y de ser y de trato, de maltrato contra las personas que nos ayudan en el trabajo doméstico. Ya basta de que tengamos esta actitud de que no pasa nada cuando sabemos sigue pasando. Tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con las otras personas porque son seres humanos. Y entonces yo creo que el primer paso debe ser efectivamente aprobar este convenio 189. Pero además quiero proponer, porque Marcelina me lo propuso, y con esto termino, nos pide que esta mesa, Presidenta, que esta mesa se instale formalmente, esta sea la primera reunión que vaya hacia la sensibilización, hacia la búsqueda de todas estas acciones que nos lleven a cambiar la forma de ser, de pensar, de tratos, hacia un reconocimiento como sujetas de derechos, el respeto a la dignidad humana de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y efectivamente integrada por estas instituciones que están aquí, y por supuesto con la también participación preponderante de todas ustedes. Yo creo que esta petición es muy correcta y yo creo, Presidenta, que hay que tomarles la palabra y que efectivamente sea la primera reunión de esta mesa de trabajo, a la que yo creo que es correcto que la instalemos formalmente para ir midiendo cómo van respondiendo las autoridades. Hoy la cancha, la pelota de la cancha está del lado efectivamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Cancillería está esperando eso, sí. Claro, aquí está Alday, es decir, están todas las instituciones, pero la pelota, en lo concreto, acabo de leer el compromiso, están elaborando un nuevo dictamen, a instancias, por cierto, de la Cancillería, y a instancias, por cierto, de la Secretaría de Gobernación. Entonces, tenemos que decir las cosas como son. Entonces, la cancha ahorita, en nuestra cancha, la pelota la tienen allá. Tienen que resolver sin cortapisas, sin regateos, ya resolver los vericuetos que están enfrentando ahí de número, de cuánto va a costar, etcétera. O sea, ya, por favor, y para que nos manden
el convenio 189, nosotras seguir revisando que efectivamente existan los mecanismos derivados de la ley y reformar la ley más adecuadamente. Hubo varias iniciativas que no tomaron en consideración la Ley Federal del Trabajo que dictaminamos, hay que refrescarlas, ahí las tengo, las podemos presentar mañana, pasado mañana. Pero creo que sí es necesario que empecemos, que abordemos esta problemática a partir de un paso, el segundo paso, tercer paso, y por lo tanto es muy pertinente lo que Marcelina propone, y bueno, pues yo creo que nosotros no tenemos absolutamente ningún cuestionamiento a vindicar y retomar, pero finalmente la presidenta de la Comisión de Igualdad dirá la última palabra cuando cierre la reunión. Muchas gracias por su atención.